Ok, vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta es: ¿qué exige la ley de Dios? ¿Qué exige la ley de Dios? Y la respuesta completa tiene dos partes, tres partes en realidad. Dice, obediencia personal, perfecta y perpetua. Sería la primera parte. La ley exige obediencia personal, perfecta y perpetua. Y lo dice: que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa sería la segunda parte. Nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Esa sería la tercera parte. El versículo está en Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. Dice: y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y entonces hay dos mandamientos que resumen todo. El primero es amar a Dios. Sí, en el versículo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y es importante notar que estas tres no están denotando partes separadas del hombre. O sea, no está diciendo corazón, alma y mente son tres partes distintas, sino simplemente está diciendo: tienes que amar a Dios con todo lo que tú eres. Tienes que amar a Dios con todo lo que tú eres. Si regresamos a Deuteronomio, que es de donde Jesús está citando esto, podemos ver un poco más de lo que quiere decir. En Deuteronomio 6, del 5 al 9, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y entonces hay un paralelismo. En el versículo 5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego el 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es que amar al Señor con todo nuestro corazón? Significa que las palabras de Dios van a estar siempre sobre nosotros. Es decir, vamos a guardar su palabra. Tal como le dice el salmista: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Eso significa que hay un sentido en el que estamos atesorando lo que estamos leyendo y aprendiendo de Dios. Esto implica memorizar, implica estudiar, implica meditar en ello, ¿sí? Y luego dice: y lo amarás con toda tu alma. Y el versículo 7 y 8 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Es decir, amar a Dios con toda nuestra alma implica enseñar esto que estamos aprendiendo, hablar de ellas todo el tiempo, tenerlas siempre presentes. Cuando está diciendo que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, está haciendo un énfasis en, citando otra vez las palabras de Jesús. Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces la idea aquí es esa. Cuando está diciendo amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, está haciendo un énfasis en: deberías de hablar continuamente de esto, enseñar continuamente de esto, debería estar siempre frente a ti. Por eso dicen: serán por insignias entre tus ojos. Es algo que debería estar siempre frente a ti. Y por último dice: con toda tu fuerza. Y el versículo 9 dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esto nos está apuntando a que todo lo que tenemos debe ser usado de manera que apunte a Cristo, que glorifique a Dios. Amar al Señor implica que todo lo que poseemos está dirigido hacia Él y para su gloria. Algo que es importante notar aquí y que es importante hacer énfasis para los niños es que el primer mandamiento no dice: obedecerás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sino amarás. Y se conecta con la pregunta de la semana pasada, donde decíamos: ¿cómo podemos glorificar a Dios? Y decíamos: disfrutando, amando, confiando, obedeciendo. La última parte de esa cadenita era obedecer, no porque sea menos importante, sino porque una obediencia genuina nace de disfrutar, amar y confiar en Dios. Entonces, por eso es que cuando Dios resume los mandamientos, dice: este es el mandamiento más importante. ¿Sí? Debes de deleitarte en el Señor, nuestro Dios, buscando y encontrando nuestra felicidad en Él. Debemos escuchar y cumplir su palabra, no por obligación, sino porque realmente Él es nuestro deleite.
Y por eso el primer mandamiento entonces es: amarás al Señor tu Dios. Y luego el segundo es: amarás a tu prójimo. Aquí esto se pone un poquito complicado, porque muchas veces abordamos este pasaje y decimos: ok, aquí claramente dice que necesitamos amarnos a nosotros mismos, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Jesús cuenta los mandamientos, Él dice: aquí hay dos mandamientos, el primero y el segundo. Aquí no hay un mandamiento de amarte a ti mismo, sino que más bien la Biblia nos llama en ese sentido, porque presupone que todos nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Efesios 5:29 dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El amor propio es algo que está en nosotros de manera nata. Siempre buscamos lo que creemos que es lo mejor para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar. Aun cuando nuestro criterio muchas veces está descompuesto y elegimos lo que evidentemente es dañino, lo elegimos porque creemos que es lo que necesitamos, es lo que nos hace falta, es lo que nos va a hacer bien. Elegimos lo que creemos que es mejor que todo lo demás. Juan Moncayo, que es un pastor, pone un ejemplo respecto a esto que me gusta y dice: nadie llega a un restaurante buffet y luego va y pregunta qué es lo más asqueroso que tienes, o échame lo que está echado a perder, eso me voy a comer porque no me amo a mí mismo. ¿Sí? Nadie hace eso. Todos nos amamos a nosotros mismos. Aún en los casos de baja autoestima, el problema no es que no nos amamos. Si no nos amáramos, no importaría lo que pensáramos de nosotros. El problema en los casos de baja autoestima, que no es el punto ahorita, pero el problema es que estamos evaluándonos separado de la evaluación que Dios hace de nosotros. Y entonces en realidad nos estamos poniendo a nosotros por encima de Dios. Y estamos estimando nuestra evaluación como más importante que la evaluación que Dios hace de nosotros. Y entonces la idea básica es esta: así como buscamos el bien para nosotros de manera nata, deberíamos buscar siempre el bien de los demás. El mandamiento aquí no es ámate a ti mismo para que ames a los demás. Es ama a los demás. Tú ya te amas a ti mismo. Primera de Corintios 10:24 dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y 1 Corintios 10:24. Esto, si lo piensas un momento, ya es en sí mismo bastante difícil. Todos buscamos nuestro propio bien, de manera automática y a veces incluso intencional. Y la instrucción es: nadie busque su propio bien. Entonces, buscar el bien de nuestro prójimo va a tomar muchas formas diferentes, pero siempre, siempre, siempre incluye buscar su salvación para los que están fuera de Cristo y su edificación para los que están en Cristo. Buscar el bien de los demás siempre implica buscar que se reconcilien con Dios si no están reconciliados con Dios. Y una vez que están en Cristo, implica contribuir para su edificación. La expresión más básica de este mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo, la expresión más básica es la predicación continua del Evangelio, tanto a los no creyentes como a los creyentes. La forma en que más amamos a las personas que nos rodean es proclamando a Cristo y su Evangelio. Y ahora el objeto de este amor es tu prójimo, ¿sí? No solo tus amigos, no solo tus familiares, no solo tus conocidos, no solo los que te aprecian, no solo los que te extienden bondad, o no solo los que te devuelven lo que tú has dado, sino toda persona, sin excluir a los que nunca has visto o conocido por nombre, sin excluir a aquellos que sabes que son malos e ingratos, o a aquellos que sabes que te están utilizando, te están aprovechando de ti. Incluso a esos debes amarlos como a ti mismo. Incluso de ellos debes buscar su bien. Y debes de tener este mismo tipo de cuidado para prevenir cualquier cosa que pueda herir tanto su alma como su cuerpo. Esto es a todos. Y este es un campo de aplicación bastante rico. Para todos, para los niños también. Ahora regreso a la primera parte, que esto es lo que hemos resumido para los niños. La primera parte de nuestra pregunta dice que la ley pide obediencia personal, perfecta y perpetua. La ley pide obediencia personal, perfecta y perpetua. Entonces, cuando tú llegas a Levítico, en Levítico leemos, si cumples la ley, vivirás, o el que la cumpla, vivirá. Pero hay un problema.
Si la ley pide obediencia personal, perfecta y perpetua, ¿quién lo puede hacer? Nadie. Y entonces, cuando meditamos en esto, llegamos a la misma conclusión que Pablo en Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Sí. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No es posible ganar nuestra justificación a través de la obediencia a la ley, a través de nuestras obras. Si creemos que portándonos bien podemos acercarnos a Dios, entonces no hemos entendido lo que la santidad de Dios es y lo que demanda. No nos hemos dado cuenta de lo terriblemente pecadores que somos. Al ver la ley y considerar con seriedad lo que pide, deberíamos caer en cuenta que nuestra salvación tiene que venir de otra parte. Y aquí hablamos entonces de la ley, igual que lo hace Pablo en Gálatas. Se dice la ley es un ayo, uno que te orilla y que de hecho te golpea a fin de que vengas a Cristo. ¿Sí? Es decir, la ley constantemente te está diciendo, no puedes, y estás bajo condenación porque no puedes. Si has de ser salvo, tu salvación tiene que venir de otra parte. ¿De dónde? De Cristo. Sí. Por último, el final de nuestra pregunta, el final de nuestra respuesta dice, nunca debemos hacer lo que Dios prohíbe y siempre debemos hacer lo que Él ordena. Entonces hay un nunca y un siempre. Sí. Nunca debes hacer lo que Dios prohíbe, siempre debes hacer lo que Él ordena. Nunca debes hacer lo que Dios prohíbe, siempre debes hacer lo que Él ordena. Y esto es importante, porque muchas veces caemos en el error de presentarles a los niños el cristianismo como una serie de no. No debes de hacer esto, 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 no. Pero en realidad el cristianismo no es una serie de nos. Más bien es una serie de a la luz del amor de Dios. Así es como deberías de vivir. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando llegamos a las cartas en Pablo, claro que Pablo dice, estas cosas no las debes de hacer, pero no solo dice, no hagas esto, sino que dice, haz esto. ¿Sí? Entonces dice, quítense de ustedes, no sé, la ira, la amargura, ¿sí? Revístanse de compasión, humildad, misericordia, perdón, o sea, quita esto, pon esto, ¿sí? Y entonces deberíamos siempre tener esta dinámica en mente cuando hablamos con los niños, con todos en general, incluso con nosotros mismos. Si el niño está fallando, si yo estoy fallando, si alguien está fallando en algo, lo correcto es decirle, sabes que esto que estás haciendo es erróneo, pero decirle, haz esto. O sea, no hagas esto, haz esto. Si nos mantenemos en un estado de, si alguien dijera, de hecho hubo un monje que no recuerdo cómo se llama, que decidió que para no pecar iba a vivir en la cima de una columna. Y literalmente eso hizo. Se fue a vivir en la cima de una columna a pasar toda su vida meditando. Eso hizo. Ahora la pregunta sería, ¿pecó este monje? De inmediatamente podemos ubicar un área en la que está pecando. En la cima de la columna no puedes servir a tu prójimo. Estás aislado de todo el mundo. En la cima de la columna no estás predicando a nadie. En la cima de la columna no estás viviendo una vida que glorifique a Dios en el diario vivir de todas las personas. Entonces, simplemente no hacer también caería en pecado. Y por eso la pregunta tiene estos dos lados. Nunca debes hacer lo que Dios prohíbe. Siempre debes hacer lo que Dios ordena. No se trata solo de no hacer, se trata de no hacer lo que Dios prohíbe y hacer lo que Él manda.